La religión y la política en la programación mental. Tal vez una de las organizaciones que más ha utilizado la élite para programar y controlar a la humanidad ha sido a través de la religión y la política. Que hablar de religión y política es como lo mismo porque la religión es una forma de política. La religión y la política han jugado un papel determinante a lo largo de la historia de la humanidad. Y, digamos, una de las maneras más efectivas mediante las cuales logran que grandes cantidades de población de manera masiva sean en cierta manera sometidas, controladas, es a través de la religión y la política. Y fundamentalmente porque a través de la formación que tiene el individuo se le va inculcando ciertos conceptos que tendrá que aplicar en su vida diaria. Y uno de ellos tiene que ver con el concepto de jerarquía y autoridad. Otro, el que utilizan las estructuras organizacionales. En el mundo vemos que la estructura organizacional más empleada, más generalizada, es la piramidal. Y es una estructura que representa muy bien lo que pasa y ha pasado a lo largo de la historia con la humanidad. Este se representa como un triángulo en donde la base, que corresponde al grueso de la humanidad, y la punta, la cúspide, la élite que siempre ha controlado a la humanidad. Y obvio, esta está diseñada, esta estructura de tal manera que solo los que pueden subir o ascender en esta estructura pueden aspirar a jerarquías mayores y por lo tanto a más autoridad. Pero esta estructura termina en punta porque, como se diría, no hay cama para tanta gente. Es decir, quienes están arriba son muy pocos. Y en la medida en que se sube, la posibilidad, la pirámide se va adelgazando de tal manera que tampoco es fácil ascender en estas jerarquías. Y es claro que se genera una identificación entre la estructura organizacional piramidal, la jerarquía y la autoridad, pero va acompañada de otra cosa, que es la información y el poder. En la medida en que se asciende en esa jerarquía, se tiene más poder y se tiene más información. Y de nuevo, solamente esos pocos que están allá en la cúspide tienen todo el poder y tienen toda la información y el conocimiento. Es así que funciona esta estructura. Y la persona ha sido programada de tal manera, los individuos, que cada vez que están frente a una jerarquía que ocupa un nivel superior al de ellos, lo reconocerá
como una autoridad, como alguien superior. Y entre más arriba esté ese nivel, es decir, esa jerarquía, mayor autoridad tendrá. Y eso en lo que se traduce es en obedecimiento. Es decir, mi grado de obedecimiento va en función al nivel de jerarquía, en donde mi total obedecimiento, y yo diría que sometimiento, se dará para la jerarquía que se encuentra en la cúspide. Y esta estructura también explica, en cierta medida, por qué la información se queda allá en la cúspide y no baja a los niveles siguientes, sino baja la información que ellos consideran que deben suministrar, que deben dar. Y es porque le representa alguna utilidad. Esa es la estructura organizacional vigente. Esta estructura también genera, en la medida en que se sube en la estructura, en la jerarquía, se discrimina al de abajo, porque se es diferente, porque tengo más autoridad, se tiene más autoridad, se tiene un mejor cargo, se tiene más información, se tiene más poder. Entonces, esto se ha empleado para discriminar y dominar y someter a los que están abajo. Los que están abajo solamente pueden hablar de igual a igual dentro de su mismo nivel. Niveles superiores ya les deben obediencia, acatamiento. Y sucede otra cosa, que en la medida en que se cree que en la medida en que la jerarquía es mayor y la autoridad es mayor, entonces, como tiene la información, siempre que habla, está diciendo la verdad, lo cual casi siempre no es así. Entonces, este es uno de los convenientes de la jerarquía. Pero además de esa discriminación, es que genera división. Porque en la medida en que yo estoy más abajo y el otro está más arriba, hay una división, que somos diferentes. No solo porque hacemos actividades diferentes, sino porque tenemos diferente nivel de información, por diferente nivel de autoridad. El otro, en la medida en que está más cerca a la cúspide, tiene poder, y en la medida en que se acerca a la base de la estructura, tiene muy poco poder o no tiene poder. Eso es lo que sucede con estas estructuras. Y obviamente sirve para aquello de que divide y reinarás. Porque en la medida en que tenga dividido en grupos, en segmentos, jerarquizados, pues son más fáciles de controlar, son más fáciles de someter, son más obedientes. Y cuando quiero resolver un conflicto, o los de la cúspide quieren resolver sus problemas, entonces a estos grupos divididos los confrontan, porque son rivales. Y ellos mismos se identifican como rivales, porque el que no piensa como tal grupo, el que no es de tal grupo político, de tal grupo religioso, de tal grupo social, que no se identifica con una manera de pensar,
es mi rival, es mi enemigo. Y si es necesario, la élite, si lo considera necesario, los enfrentará, como ha sucedido en las guerras. Las guerras es un enfrentamiento por el poder político, por la dominación sobre el otro. También en la historia de la humanidad se registran guerras religiosas. Entonces, esto es parte de la programación. Y no le dejan ver a la humanidad que hay otras formas de organización, de estructuras organizacionales, no tan parecidas a la pirámide, sino algunas más trapezoidales o más rectangulares o inclusive esféricas, en donde, de acuerdo a la actividad y al proceso que desarrolla esa sociedad o ese grupo, digamos los cargos, jerarquías, autoridades, se irá rotando de acuerdo al estado en que se encuentre el proceso y quien tenga que manejar en un momento determinado ese proceso. Luego hay otras formas de organizar a la sociedad, a sus instituciones, a sus organizaciones, a sus empresas.